Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Tres Caras de Lilith, ejercicios de hermenéutica astrológica. Vamos hoy con el octavo material, con nuestra octava entrega, y quiero comenzar hablando de un comentario que nos dejó Fabiana por aquí. Después voy a poner este comentario en contexto, ¿no? Pero Fabiana hace un comentario en el que vincula el tema de Lilith, y en particular de las Lilith lunares, Lilith natural, Lilith osculatriz, el tema de Lilith con el tema del nodo norte, o sea, la vinculación entre el tema de los nodos lunares y el tema de Lilith. Voy a referirme a esas dos Lilith, a la Lilith natural y a la Lilith osculatriz, con el nombre genérico de Lilith lunares, para diferenciarla de la tercera, Lilith, ¿verdad? La Lilith 1181, que es un asteroide. Es algo que ya veníamos manejando en el material número 6. Aquí está, en este material número 6, les presentaba este esquemita, ¿verdad? Donde por una parte colocaba la Lilith natural y la Lilith osculatriz, y del otro lado colocaba a la Lilith 1181. O sea, aquí es evidente, y bueno, y de eso hemos hablado una y otra vez, que Lilith natural y Lilith osculatriz comparten un espacio que es diferente al espacio de Lilith 1181. Tanto Lilith natural como Lilith osculatriz son puntos notables de la órbita de la Luna, o podríamos decir que son aproximaciones diferentes a la manera de calcular un cierto punto notable de la órbita de la Luna. Eh, eh, Aquí nos concentramos en el foco vacío, en Lilith natural. Aquí nos concentramos en el punto orbital, en el punto del apogeo de la Luna, es decir, el punto de la órbita de la Luna, donde está más alejada de la Tierra. Eh, bueno, de esto ya hemos hablado. O sea, lo que queda claro es que tanto Lilith natural como Lilith osculatriz están vinculadas a la Luna, y por lo tanto nos podemos referir a ellas como Lilith lunares. Es decir, cuando en algún momento yo me refiera a las Lilith lunares, me estoy refiriendo a este par de Lilith natural y Lilith osculatriz. Mientras que al asteroide Lilith me referiré tal cual como asteroide Lilith o como Lilith 1181, y sabemos que esto es otra cosa. O sea, este es un cuerpo que tiene una órbita de poco más de 4 años, que está en el cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte y de Júpiter, en fin, pues, ¿no? Lo que ya sabemos del tema de los asteroides. Entonces, como decía, Fabiana hace un comentario que tiene que ver con las Lilith lunares. Y entonces ella dice: hola Eduardo, efectivamente yo imaginaba una ubicación de las Lilith contundente. Lástima que no tengamos la hora de nacimiento. No sé por qué se me ocurre que en estos personajes con tanta contundencia de sus Lilith en sus cartas habría que tener en cuenta especialmente el nodo. Estoy muy errada. Vale, bueno, primero pongamos el comentario en contexto. Todo arranca a raíz de esta carta que está aquí arriba, que agregué al álbum de casos de estudio y láminas de apoyo. Ahí la pueden encontrar, que es la carta de Milán Kundera, del cual no tenemos la hora de nacimiento. Eh, eh, y a su vez, el hecho de referirme a esta carta de Milán Kundera vino a raíz de un comentario que hizo Fabiana al material anterior. Ajá, este de acá, en el material anterior, donde me refería a la carta de Reinhold Messner y a la carta de Clara Petache, Fabiana dejó este comentario. Hola Eduardo, bueno, finalmente lo puedo escuchar en YouTube y realmente me pareció súper interesante. Tanto la última carta, que realmente es una oda a su propia vida, la carta de Clara Petache, como la continuación de la primera, la de Reinhold Messner. A tal punto me entusiasmó esta, que me hizo pensar por lo del vacío, o sea, la referencia al tema del vacío vinculadas a las Lilith. Recordemos que estas Lilith lunares tienen mucho que ver con esa idea de un vacío que quiere ser llenado, o sea, con la necesidad de llenar un vacío que experimentamos
y que se convierte en un motor para la acción. Eh, y entonces eso hace pensar, le hizo pensar a Fabiana en Milán Kundera. La asociación me pareció particularmente interesante porque es verdad, o sea, hay un tema relacionado con esa idea del vacío que busca ser llenado en los personajes, en las obras de Kundera, recurrente, o sea, algo que uno, o sea, quien ha leído las novelas de Kundera o en general los ensayos de Kundera, puede sentir esa recurrencia del tema del vacío que busca ser llenado. Entonces, lo cierto es que esa referencia hizo pensar a Fabiana en Milán Kundera y su insoportable levedad del ser. Lo que me llevó a buscar su carta en la base de datos Astrodataban, pero lamentablemente no estaba allí, efectivamente no está, no tenemos la hora de Kundera y no encontré la hora de nacimiento para buscarla yo misma. Todo esto es nada más para que veas cómo tu entusiasmo por la investigación en este caso de Lilith es contagioso. Un abrazo y gracias. Bueno, gracias a ti, Fabiana. Estos comentarios me estimulan, me ayudan a seguir compartiendo, a seguir investigando. Y, y bueno, lo cierto es que también me llamó la atención la idea de revisar la carta de Kundera, y por eso la monté. Porque es cierto, no tenemos la hora de nacimiento, con lo cual no tenemos idea ni del ascendente, ni de la ubicación de las casas, ¿verdad? En qué signo cae cada casa, o en qué casa cae cada planeta. O sea, sabemos, por ejemplo, que tiene el Sol en Aries, pero no sabemos si es un Sol en Aries en casa 12 o en casa 7 o en casa 8, que evidentemente tienen manifestaciones diferentes. Pero el hecho de saber que es un Sol en Aries nos da información. O sea, el hecho de que no tengamos la hora de nacimiento de una persona significa que estamos limitados en nuestra aproximación astrológica a esa persona, pero no significa que estamos completamente bloqueados. El, el- el esquema astrológico que podemos construir, que en este caso no sería una carta natal, sino lo que se suele llamar una carta solar. La carta solar es la carta que está calculada para el mediodía del día del nacimiento de la persona y en la cual no se dibujan las casas. Es decir, no tenemos idea de las casas, del ascendente, de ninguno de esos factores que dependen de la hora, pero tenemos una idea general bastante confiable sobre la distribución de los planetas en el zodiaco y las relaciones entre los distintos planetas. Es decir, una carta solar no nos da tanta información como una carta natal, pero nos da algo de información. Es un modelo incompleto, pero aunque sea un modelo incompleto, sigue siendo un modelo útil. Es decir, es mejor tener un modelo incompleto que no tener ningún modelo. Y en este caso, bueno, tenemos un modelo de la psique de Kundera, que es su carta solar, que también se suele llamar cosmograma, ¿no? En el SEC 7, perdón, en el SEC 9, en el SEC 9 Lite, bueno, SEC 9 Pro es el programa que yo utilizo, que es la versión profesional, pero el SEC 9 Lite, creo que también permite esta opción. El SEC 9 Lite permite el cálculo de cosmogramas, que es otro nombre que reciben este tipo de cartas, en donde se hace abstracción del tema del ascendente y del resto de las casas. Entonces, bueno, llamémoslo cosmograma, llamémoslo carta solar. Lo cierto es que aquí tenemos un esquema que nos habla de la carta de Milán Kundera, o sea, de la psique de Milán Kundera. Y en particular me interesaba ver qué tan protagónico resultaban las Lilith lunares, qué tan protagónicas resultaban las Lilith lunares en su carta, por lo que acabamos de decir, ¿no? De lo del tema del vacío. Y entonces, bueno, nada, resultó súper interesante conseguirnos, en primer lugar, con que en su carta Lilith natural y Lilith osculatriz están en conjunción. ¿Se acuerdan que les dije que en una carta en la que Lilith lunar y Lilith osculatriz están en conjunción, ese arquetipo representado por las Lilith lunares alcanza su máximo de intensidad? O sea que había dos dimensiones, por así decirlo, una de extensión y otra de intensidad. Mientras más separadas estaban las Lilith,
más extenso era el territorio de la carta donde se dejaba sentir su influencia, pero en la medida en la que estaban más cercanas, más intensa, más concentrada, era la presencia del arquetipo. En este caso, además, esa conjunción de Lilith natural y Lilith copulatriz está en conjunción con Saturno. Se trata de una conjunción fuera de signo. Si vemos las ubicaciones, podemos ver que Lilith natural está en el grado 27, minuto 12, Lilith copulatriz en el grado 26, minuto 43, es decir, entre ellas dos hay una separación de medio grado. Ellas dos están extremadamente cerca. Pero entre ellas dos y Saturno hay una separación un poquito mayor, ¿verdad? Aquí está Saturno. Saturno está en el grado 0, minuto 27 de Capricornio. Es decir, se encuentra a poco más de 3 grados de la conjunción de Lilith natural y Lilith copulatriz, pero 3 grados sigue siendo conjunción. O sea, Saturno está lo suficientemente cerca de ellas dos para que podamos decir que hay una conjunción de Saturno con las dos Lilith lunares, ¿verdad? O sea, de Saturno con las Lilith lunares en la carta de Kundera. Pero a pesar de que están lo suficientemente cerca para que podamos hablar de conjunción, están lo suficientemente separadas para que podamos entender que hay también una tensión, una polaridad dentro de esa conjunción, sobre todo por la naturaleza de los indicadores. Estamos hablando de las Lilith lunares en Sagitario versus Saturno en Capricornio. Sabemos que Saturno es el regente de Capricornio, así que al estar, vamos vamos a aumentar esto un poquito para que se vea mejor. Okay. Como decía, concentrémonos acá. O sea, me interesa que nos concentremos en esta zona. Al estar Saturno en Capricornio, ¿verdad? Al estar Saturno en el signo de su regencia, estamos hablando de un Saturno muy fuerte que tiene que ver con los temas de estructura, límites, esfuerzo, contacto con la realidad. Es decir, estamos hablando de una serie de temas que de una u otra manera nos remiten a la idea de orden. Y sabemos que Lilith natural y Lilith copulatriz tienen que ver con una idea opuesta al orden, que es la idea del caos, la idea de la desorganización, la idea de la ruptura con las expectativas que se depositan sobre nosotros. Es decir, en una conjunción entendemos que los elementos que forman parte de la conjunción se vinculan, se integran, pero cuando esos elementos tienen naturalezas muy dispares, la conjunción en sí misma es un territorio donde se da también una tensión, donde se da también un conflicto. Y en este caso tenemos que en la psique de Milán Kundera, la estructura saturniana y la desestructura o el vínculo con lo caótico, representado por Lilith natural y Lilith copulatriz, comparten un espacio. O sea, hay un espacio de su psique donde ambos aspectos están, pero a su vez esos aspectos compiten entre sí. No podemos pensar en una conjunción de Saturno y de las dos Lilith donde tanto Saturno como las dos Lilith se sientan cómodas. O sea, de alguna forma hay como una especie de lucha de poder entre lo que representan cada uno de estos indicadores. Más todavía por esa barrera natural que está representada por el cambio de signo. Lilith natural y Lilith copulatriz están en Sagitario y Saturno está en Capricornio. El hecho de estar en signos diferentes hace más clara esta idea de que se trata de una conjunción escindida, o sea, una conjunción que de alguna manera tiene una línea territorial que la atraviesa. Es una conjunción donde podemos diferenciar dos hemisferios diferentes. Bien, más todavía si pensamos que aunque Sagitario no tenga por qué asociarse necesariamente al caos, la idea de lo caótico es definitivamente más afín a Sagitario que a Capricornio. Sagitario reivindica el tema de la libertad, el tema de la exploración,
y tanto la idea de la libertad como la idea de la exploración implican cierta dosis de desorganización, cierta dosis de entropía. O sea, Sagitario es un signo que por su propia naturaleza puede tener una mayor tolerancia o puede representar un espacio más receptivo para aquellos significados que vinculamos con las Lilith lunares. Sobre todo si lo comparamos con Capricornio. O sea, si colocamos lado a lado Sagitario y Capricornio y nos preguntamos cuál de esos signos se parece más al orden y cuál de esos signos se parece más al caos, definitivamente Sagitario se parece más al caos y Capricornio se parece más al orden. Entonces, todo eso refuerza esa peculiaridad de la conjunción Saturno y Lilith natural, Lilith copulatriz en la carta de Kundera. También la luna aparece por allí, pero el problema con la luna es que no podemos estar seguros de su posición. La luna se mueve bastante o sea, atraviesa más o menos medio signo cada día, así que podría estar, dependiendo de la hora exacta de nacimiento de Milán Kundera, unos 7 grados hacia atrás, poco más de 7 grados hacia atrás, o poco más de 7 grados hacia adelante. Esta carta está calculada para el mediodía, pero esta luna podría estarse moviendo desde finales de Sagitario hasta, digamos, bien adentro de Capricornio. Aquí aparece en Capricornio, ¿no? Calculada para el mediodía sería una luna en Capricornio, y yo creo que hay una buena probabilidad de que la luna de Milán Kundera esté en Sagitario. O sea, honestamente, a mí me parece, o por lo menos la sensación que tengo, ¿no? de las novelas de Kundera, me hace pensar en una luna en Sagitario. Pero digamos que podría, o sea, no tenemos certeza. Podría estar en Sagitario, podría estar en Capricornio, podría estar cargando las tintas hacia este lado de las Lilith o hacia este lado de Saturno. Podría formar parte de este stellium, o sea, podría haber un stellium aquí que incorpora a la luna, o podría estar lo suficientemente separada como para diferenciarse de esa triple conjunción Saturno, Lilith natural, Lilith osculatriz. No tenemos certeza. A mí no me extrañaría para nada que efectivamente esta luna esté formando parte de esta conjunción, y recordemos que en todo caso nunca podría estar muy alejada. Digamos que teniendo en cuenta que la luna está en el grado 1,57, lo más lejos que podría estar llegando en Capricornio sería alrededor del grado 9. O sea, hacia el final del día, si Milán Kundera hubiese nacido hacia el final del día, la luna estaría alrededor del grado 9, y Saturno lo tenemos, por aquí está, en el grado 0,27, y en la tradición astrológica, yo utilizo orbes pequeños, pero en la tradición astrológica se suele hablar de hasta 10 grados de orbe para las conjunciones, así que efectivamente seguiría estando, sería una conjunción muy débil, pero seguiría estando en conjunción con Saturno, y por lo tanto de una u otra manera participando de este encuentro entre Saturno y Lilith natural y Lilith osculatriz, más todavía porque estaría en Capricornio, que es un signo regido por Saturno. Si fuese al revés y se moviese hacia atrás, entonces podría estar llegando alrededor del grado 20, 24, por allí, 23, 24 de Sagitario, con lo cual igual estaría muy cerca de Lilith natural y Lilith osculatriz. Allí sí estaría en conjunción sin duda alguna con ella. Así que podemos entender que aunque no tengamos certeza de la posición de la luna contribuye con su grano de arena, y tal vez más que con un grano de arena, con un saco de arena, a subrayar la importancia de este aspecto en la psique de Milán Kundera. Entonces, em, bueno, o sea, ¿por qué estoy comentándoles todo esto? Porque efectivamente creo que Fabiana tuvo una muy buena intuición al pensar en este personaje, y esto me coloca en un tema o sea, que para mí tiene importancia, que es la idea de los personajes prototipo. Cuando estamos estudiando algún indicador astrológico,
es natural, si conocemos personajes cuya vida nos interese o cuya obra conozcamos, que encontremos dentro de ese universo de personajes que conocemos eh, algunos personajes que se nos parecen a ese indicador astrológico que estamos estudiando. Es decir, si pensamos en Plutón como un planeta vinculado a la destrucción y al poder, entonces, bueno, tiene sentido preguntarnos, bueno, ¿cómo estaría el Plutón de Adolfo Hitler? O cómo sería el Plutón de Lucky Luciano, o cómo sería el Plutón qué sé yo, de un asesino serial. Bueno, también podríamos preguntarnos cómo sería el Plutón de cualquier persona que ejerza o sea, o que haya ejercido una influencia transformadora en nosotros. O sea, no siempre la expresión plutoniana va a ser destructiva o negativa, pero me explico. Lo que quiero decir es que, dado ciertos indicadores astrológicos, es natural que pensemos en determinados personajes donde uno esperaría que esos indicadores astrológicos tengan relevancia. Como pensar, por ejemplo, en un poeta como Rilke y pensar que Neptuno sea importante en la carta de Rilke. No recuerdo ahorita si lo es o no lo es. Estoy simplemente haciendo asociaciones. Es decir, o pensar en un cineasta como Tim Burton y pensar que Urano sea relevante en la carta de Tim Burton, ese tipo de cosas. O sea, una de las formas en las cuales podemos aprender astrología y confirmar nuestras intuiciones es precisamente yendo a las cartas de esos personajes y verificando si esa intuición que tuvimos era o no una intuición válida. Y eso nos ayuda a afinar nuestra intuición, e incluso cuando la intuición no es validada, cuando vamos a la carta y nos encontramos con que no, ese indicador que nosotros creíamos que era relevante, al final no era tan relevante como nosotros creíamos en esa carta. Eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿de qué otra manera en la carta de esta persona se constelan esos temas que yo confundí con ese otro indicador que yo creía que estaba fuerte en su carta? Entonces, en el caso de Lilith, a mí me parece que fue una intuición muy acertada desde el punto de vista que nos interesa, la que tuvo Fabiana al pensar en Milán Kundera. Y aunque no tenemos la hora de nacimiento, el personaje es relevante. Pero para que podamos entender la relevancia, quiero hacer un pequeño comentario sobre la obra de Kundera. Bueno, no sé qué tan pequeño me salga, ¿no? Ustedes ya saben que tengo la tendencia a extenderme a veces un poco. O sea, no quiero que se me quede en el tintero la pregunta de Fabiana que mencionaba, o el comentario último de Fabiana, que mencionaba al comienzo, ese donde ella vincula a las Lilith naturales con el nodo lunar. Y a eso eventualmente voy a llegar, o espero poder llegar. Pero como dije, quiero que primero entendamos por qué hablo de esa relevancia de esta conjunción de Saturno y Lilith natural, Lilith copulatriz, en la carta de Milán Kundera, que adquiere todavía más relevancia al estar en un trígono bastante exacto con Neptuno, que es un planeta que sabemos que tiene que ver con la fantasía, con lo trascendente, con la inspiración, con el sueño, es decir, con una serie de elementos que también nos vamos a encontrar como parte de la obra creativa de Kundera. Eh, pero las idealizaciones, el tema de las idealizaciones, que sería otro de los factores que podemos encontrar en su obra. Pero como digo, quiero comenzar por aquí, ¿no? Por el tema por aquí, por el tema de Saturno y esta conjunción de Lilith natural y Lilith copulatriz, refiriéndome a la novela a la que también hacía mención Fabiana, La insoportable levedad del ser. Al comienzo de la novela, al comienzo de la novela, Kundera hace una reflexión sobre un tema de la filosofía de Nietzsche, que es el tema del eterno retorno. Eh, y él escribe esto. Si cada uno de los, les recuerdo, la idea del eterno retorno de Nietzsche
es esa idea de que todos los acontecimientos en la vida, toda la historia humana, se repite de manera infinita. Es decir, cada instante que vivimos lo hemos vivido anteriormente y lo volveremos a vivir. Esa es la idea del eterno retorno de Nietzsche. O sea, como idea filosófica, es una idea atractiva, controversial, o sea, ha sido la fuente de muchísimas reflexiones y Milán Kundera comienza su novela haciendo una reflexión sobre este tema, ¿no? Y dice, si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas en su dimensión efímera, ¿no? Entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. O sea, la vida individual resulta algo efímero comparada con esa eternidad del eterno retorno de la que nos habla de lo que nos habla esa propuesta nietzscheana. Pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad. La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra. Pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es por lo tanto a la vez la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero, que el aire vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias, y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios: luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser, no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo: la luz, el calor, lo fino, el ser. El otro, negativo. Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción. ¿Qué es lo positivo? ¿El peso o la levedad? Parménides respondió: la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura: la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Bien, disculpen que me haya extendido en la cita, pero es que me interesa vincular este tema de la contradicción entre el peso y la levedad, tal como lo plantea Kundera, con esta posición, este indicador astrológico del que estamos hablando. Es particularmente llamativo que haya utilizado, bueno, es evidente dentro de esta conjunción que el peso estaría del lado de Saturno. Saturno sería el indicador que nos está hablando del peso, mientras que Lilith, o sea, Saturno en Capricornio sería el aspecto del peso, mientras que Lilith natural y Lilith osculatriz en Sagitario sería el aspecto de la levedad. Y resulta extraordinariamente llamativo que dentro de la exposición que hace Kundera haya emergido literalmente el tema de Lilith, cuando hace esa referencia a la poesía amatoria de todas las, o sea, en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre.
¿Por qué digo que es impresionante? Porque yo sé que todavía no le he dedicado el tiempo que debería dedicarle a hacer la revisión del mito de Lilith. Todavía yo no les he contado el cuento de Lilith, pero sé que muchas de las personas, o la mayoría de las personas que están siguiendo esta exposición, conocen el mito de Lilith. O sea, Lilith, primera mujer de Adán, que se niega a someterse a Adán, y en particular la forma, o sea, o el punto en el cual se manifiesta esa rebelión es al negarse a asumir la posición de estar debajo de Adán durante el acto sexual. Es decir, o sea, en ese momento de la consumación del acto sexual, Adán quería estar arriba y Lilith decía, bueno, ¿por qué vas a estar tú arriba? Yo también puedo estar arriba. Entonces, digamos que en las diferentes versiones se puede entender que Lilith quería estar siempre arriba, o que quería alternar la posición con Adán. Por supuesto que eso nos lleva a dos interpretaciones distintas de Lilith, una que estaría más vista en términos extremos, y radicalmente conflictivos, y otra que sería simplemente más reivindicadora. Pero lo cierto es que el nudo dentro del mito de Lilith, el nudo que se presenta en la relación entre Adán y Lilith, es precisamente de quién está arriba y quién está abajo, de quién carga con el peso del otro. Lilith, dentro del mito, se niega a llevar el peso de Adán, o sea, a sentir, o sea, Lilith dentro de la mitología se plantea precisamente lo opuesto a lo que Kundera señala aquí, esa idea de desear cargar con el peso del cuerpo del hombre. Digamos que es Saturno el que sostiene esa visión. O sea, desde el punto de vista de Saturno, la mujer debería desear cargar con el peso del hombre. Pero desde el punto de vista de las Lilith, de este arquetipo que tiene mucho de rebelde y de libertario, no hay nada atractivo, no hay un atractivo per se en esto de cargar con el peso del hombre. Otra de las cosas interesantes en el mito de Lilith, cómo se va Lilith del paraíso, cómo es que Lilith logra huir de Adán. Bueno, ella invoca el nombre secreto de Dios, que digamos no está muy claro cómo llegó a saberlo, aparentemente el mismo Dios se lo reveló, y entonces ella, invocando ese nombre secreto de Dios, adquiere el poder para elevarse por los aires, para volar. O sea, es decir, se refuerza la idea, o la asociación de Lilith con la levedad. O sea, algo que es lo suficientemente leve para elevarse por los aires y huir de ese paraíso, que podrá ser el paraíso terrenal, pero es el territorio de las normas, de las restricciones, de los límites que ella no está dispuesta a aceptar. Entonces, que en la carta de una persona que tiene esta conjunción entre Saturno en Capricornio, y Lilith natural y Lilith cosculatriz, en la carta de una persona en cuya psique aparece entonces este vínculo entre lo pesado y lo ligero, que es al mismo tiempo una unión, pero una unión precaria, una unión que busca separarse, una conjunción en la cual hay una línea divisoria. Es como la relación entre Adán y Lilith en el mito. O sea, Adán y Lilith están juntos en el mito porque representan el primer hombre y la primera mujer. O sea, Lilith fue creada junto con Adán, del mismo barro, en un primer momento. Pero a pesar de eso, ellos no llegan realmente a convertirse en una unidad, como ocurre luego con Adán y Eva. Lilith decide alejarse del paraíso, y eso da el punto de origen a todo lo que es el desarrollo de su mitología. Entonces, que en la carta de una persona que desarrolla este tema a lo largo de esta novela, que bueno, fue una novela extremadamente exitosa,
Se la recomiendo a cualquiera que no la haya leído. Y, y entonces, bueno, en esa novela, él desarrolla a lo largo de toda la novela, a través de diferentes variantes, a través de diferentes aproximaciones, ese contraste entre lo pesado y lo leve, y ese dudar de, bueno, dónde está lo valioso, o dónde está lo positivo y dónde está lo negativo. Es lo pesado malo y lo leve bueno. Por eso ese título que de entrada llama la atención, la insoportable levedad. O sea, lo que normalmente sería insoportable es el peso, ¿verdad? O sea, la imagen de algo insoportable nos remite a algo pesado. Pero en este caso, de lo que estamos hablando es de que lo insoportable es lo leve. Y resulta que esa tensión entre lo pesado y lo ligero está en el corazón de esta conjunción de Saturno y Lilith natural y Lilith osculatriz. Pero fíjense por favor en la última línea, o en las últimas dos líneas de este párrafo, ¿no? Refiriéndose a Parménides y al tema de que lo leve es positivo y el peso es lo negativo. Él se pregunta, ¿tenía razón o no? Es una incógnita. Kundera no pretende decir una palabra final con respecto a que lo leve es bueno o que lo leve es malo, o que lo pesado es bueno o que lo pesado es malo. La grandeza de Kundera como escritor es que no nos está dando una receta o no está escribiendo una novela para transmitir una doctrina, sino que nos permite acompañarlo en un viaje que es una constante interrogación. Estamos hablando de una incógnita. Y la única cosa segura con relación a esa incógnita es o sea, es que la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. O sea, Kundera no se está decantando al final a favor de Saturno o a favor de Lilith. O sea, Kundera simplemente está dando testimonio de algo que habita en él, de algo que él vive, y es la contradicción presente, constante, entre lo pesado y lo ligero, o en términos astrológicos, entre Saturno en Capricornio y Lilith natural y Lilith osculatriz en Sagitario. Entonces, esto es definitivamente un punto central dentro de la obra de Kundera, dentro de la creación de Kundera, y como decía antes, bueno, avala esa intuición que tuvo Fabiana cuando decía, bueno, en la carta de Kundera Lilith debe ser protagónica. Me estoy quedando corto en el análisis, pero evidentemente hacer una lectura de Kundera a la luz de este esquema sería material para una serie de videos por sí mismo. Pues, o sea, podría abrir una serie de consideraciones únicamente que haciendo una lectura de la insoportable levedad del ser a través de esta carta. Pero yendo al tema que Fabiana planteó en segundo lugar, en segunda instancia, nos encontramos con el tema del nodo lunar. Fabiana lo que decía, es que en las cartas de estos personajes con tanta contundencia de sus Lilith, habría que tener en cuenta especialmente el nodo. Yo le contesté que bueno, que sí, o sea, que es importante, pero que habría que... O sea, le contesté en primer lugar, aquí lo digo, ¿no? Que tanto las Lilith naturales como el nodo pertenecen a un mismo espacio simbólico. Cuando hablo de que las Lilith lunares y el nodo pertenecen a un mismo espacio simbólico y que por lo tanto están vinculadas, me refiero a que tanto las Lilith lunares como los nodos lunares son puntos notables de la órbita de la Luna. Pertenecen a lo que podríamos llamar la astrología lunar. O sea, y al ser indicadores que no dependen del Sol o del resto de indicadores que están más allá de la órbita lunar, corresponden a lo que en la antigüedad se llamaba el mundo sublunar. O sea, supuestamente el ser humano, el hombre,
bueno, el hombre como humanidad, ¿no? O sea, más allá de género, o sea, el ser humano vive dentro de lo que es el mundo sublunar, mientras que lo que sería el aspecto, vamos a decir, de trascendencia o de aspiraciones, de realización espiritual, corresponde al mundo que está más allá de lo lunar, que es el mundo del Sol y del resto de los planetas del sistema solar. Ese mundo sublunar es una imagen de lo que sería el soporte fundamental, el soporte esencial de la vida. Es decir, la vida, para poder existir, requiere de un contenedor, requiere de unos ciertos límites dentro de los cuales puede germinar. Es como la maceta en la cual se siembra la semilla, esa porción de suelo fértil en el cual se puede sembrar una semilla. Es la matriz donde puede generarse un nuevo ser. Es como pensar en la matriz femenina en la cual se puede dar todo lo que es el proceso de gestación de una nueva vida, ¿no? Entonces, y no tiene nada de raro que a la luna la asociemos con lo maternal, igual que a la Tierra la asociemos con lo maternal. O sea, cuando estamos hablando del mundo de lo sublunar, estamos dentro de ese universo del sistema Tierra-Luna. Recordemos que la vida en la Tierra solamente es posible, al menos tal como la conocemos, por la existencia de la Luna. Hay controversia con respecto a si la vida en la Tierra hubiese podido evolucionar si no tuviésemos la Luna. Hay quien afirma que para que la vida haya evolucionado en la Tierra, el aporte de la Luna fue fundamental. O sea, el hecho de que vivamos no solamente en un planeta a cierta distancia del Sol, es decir, con una temperatura que va entre tal grado y tal grado, donde es posible que haya agua líquida, en fin, o sea, esa zona que ocupamos dentro del sistema solar que favorece la realización el surgimiento de la vida es importante, pero hay quien va más allá y dice que no solamente era importante que la Tierra estuviese en esa posición, sino que además tuviese un satélite de las características de la Luna que permite la incorporación de una serie de ciclos que van a ser fundamentales para el desarrollo de la vida. Eso, como digo, es una controversia abierta, ¿no? Hay gente que afirma que la vida en la Tierra no se habría podido desarrollar sin la Luna. Pero en lo que no hay controversia, en lo que todo investigador del tema está de acuerdo, es que la vida tal como la conocemos, la vida en la Tierra tal como la conocemos, evolucionó en relación directa, sí, bueno, en relación constante, directa, con los ciclos lunares. Es decir, los ciclos de la Luna están extremadamente vinculados a ciclos de la naturaleza en la dimensión vital, en la dimensión orgánica. Es decir, la vida en la Tierra está muy vinculada a los ciclos de la Luna. Aquí no estoy hablando astrológicamente, aquí estoy hablando desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista de la biología, si la Luna desapareciera, se alteraría el equilibrio de la vida sobre la Tierra. Incluso, bueno, podría llegar a verse comprometido ese equilibrio a tal punto que la vida podría verse amenazada, o sea, que podría darse un fenómeno de extinción masiva. Bueno, ¿por qué hago énfasis en todo esto? Porque digamos que hay una característica de todo este espacio de lo sublunar que tiene que ver con el territorio que tengo que cercar, que tengo que limitar para que allí, en términos protegidos, se pueda desarrollar la vida, se pueda desarrollar ese embrión de vida que va a crecer y posteriormente alcanzar su plenitud. Esa condición de espacio limitado permite vincular el tema de la astrología, o sea, el tema de ese territorio de lo sublunar con un concepto que es familiar a quienes revisaron la serie de materiales que compartí el año pasado, esa primera secuencia de consideraciones. Allí introduje el concepto de holón, o sea, los holones son totalidades que tienen
o sea, una frontera definida, o sea, tienen una individualidad, o sea, son totalidades que podemos entender como una individualidad, pero que a su vez forman parte de algo más grande, de una totalidad mayor, eh, eh, y se van integrando para formar totalidades mayores. Digamos que hay una, o sea, hay una escuela filosófica, hay una perspectiva filosófica en la cual se subraya el tema, o sea, digo que se subraya porque es un tema que evidentemente, o sea, que podemos eh, comprobar de forma directa lo que puede establecer controversia es qué tan importante lo consideremos. Pero lo que subraya esta visión filosófica es que todo en el universo está formado por holones. Es decir, todo en el universo es al mismo tiempo todo y parte. O sea, el ser humano es una totalidad, pero forma parte de la humanidad. La humanidad que es una totalidad, pero forma parte de la biosfera. Y así sucesivamente. O sea, cada elemento lo podemos ver como parte de algo más grande o lo podemos descomponer en componentes más pequeños. Eso da pie a este tema de lo que se llaman las holoarquías, la visión holoárquica de la realidad. Aquí hay un ejemplo cortito. Esto podría extenderse más hacia arriba y más hacia abajo, pero aquí podemos ver un poquito a qué se refiere este tema de los holones. Por ejemplo, un átomo es un holón, pero una molécula también, un orgánulo de una célula también, y una célula también es un holón. Es decir, el átomo es una totalidad que puede ser descompuesta en partes, o sea, hay partículas subatómicas que componen ese átomo, o se puede organizar en un mayor nivel de complejidad para formar una molécula. A su vez, las moléculas son totalidades que se pueden llegar a organizar en un nivel más complejo para llegar a formar esos componentes de una célula que llamamos orgánulos, y los orgánulos se integran a su vez para formar esa totalidad que es una célula. Es decir, la célula la podemos descomponer, la podemos ir descomponiendo hacia abajo, o si comenzamos con el átomo, podemos empezar a crear agrupaciones más complejas que van creciendo a nivel del significado intrínseco de la información que se maneja, y por lo tanto de la complejidad que refleja. Entonces, esta escala, átomos, moléculas, orgánulos, células, es una holoarquía que podría seguirse en cualquiera de las dos direcciones. Puedo ir descomponiendo los átomos cada vez más hasta el límite de lo que hoy en día se llama la espuma cuántica, y me detengo allí porque la ciencia no me permite avanzar más, no porque tenga que ser el final de la cadena, que no es el final de lo que logro activar hasta ahora, o puedo subir por la holoarquía a niveles cada vez más complejos, de la célula al órgano, del órgano al cuerpo completo, del cuerpo humano a la humanidad, y así vamos sucesivamente. Entonces, esa idea de algo que es un todo y al mismo tiempo es una parte, la podemos aplicar a la psique. Es decir, la psique humana, la psique de cada uno de nosotros, es un olón que es al mismo tiempo una totalidad en sí misma y parte de algo más grande. Es una totalidad en sí misma que está compuesta por elementos de complejidad menor, y forma parte de algo que la trasciende, donde ella cumple una función. Entonces, dentro de ese espacio de lo sublunar, ¿verdad? Dentro de ese espacio de la astrología que está vinculada al sistema Tierra-Luna, tiene particular sentido este tema del Olón, porque la Luna viene a ser allí como la frontera natural de esa matriz dentro de la cual se está gestando la vida, se está construyendo o se está configurando ese Olón de la psique humana. Bueno, por supuesto que eso no es todo el cuento, porque también forma parte de ese olón de la psique humana el resto de los indicadores planetarios, el Sol y Marte y Mercurio y todo lo demás. Pero lo que digo es que esa claridad del tema de lo que es un olón
la podemos sentir con fuerza allí, dentro de ese espacio claramente delimitado por la luna, del mundo sublunar, asociado a los nodos lunares y asociado también a las posiciones de Lilith natural y Lilith osculatriz. Bueno, resulta que los holones tienen cuatro tendencias siempre presentes. Hay cuatro aspectos o cuatro vectores que están presentes en todo holón. Hay dos aspectos que podemos entender como verticales, que son el ascenso en la holoarquía y el descenso dentro de la holoarquía. Es decir, un holón tiene una tendencia a integrarse con algo mayor, o sea, a formar parte de una realidad emergente que lo trasciende y que le permite subir dentro de la holoarquía. Pero un holón también tiene una tendencia a disgregarse en sus partes y entonces descender dentro de la holoarquía. Hay una tendencia ascendente y una tendencia descendente. Y ambas cosas pueden ocurrir. El holón puede desintegrarse en sus componentes o puede integrarse para formar parte de una realidad superior. Eh, ajá. Al mismo tiempo, hay otros dos vectores que podemos entender como vectores horizontales, que estarían asociadas a la idea del orden y la idea del caos. Es decir, el holón tiene una identidad, tiene un límite que quiere preservar, y ese límite que quiere preservar, ese orden, esa estructura, le permite afirmar su identidad. Pero al mismo tiempo, el holón forma parte de una realidad, o sea, ya no en términos de componentes, ya no en términos de esos componentes que lo integran, y en los cuales podría llegar a desintegrarse al descender dentro de la escala holoárquica, sino en términos de que forma parte de un universo donde está en interacción con otros factores, con otros elementos, que lo llevan a olvidarse de esa identidad y fundirse con el entorno. Esa fusión con el entorno es lo que sería el caos. El caos es la ruptura de esas estructuras que me permiten diferenciarme del resto de la naturaleza. El caos es la caída en la naturaleza, o la entrega a la naturaleza. Ya no se trata de un tema de evolución, o sea, el ascenso y el descenso lo podemos entender en términos evolutivos. Podemos decir que ascender equivale a evolucionar hacia formas más complejas y descender equivale a disgregarse en formas más simples. Pero la fuerza horizontal de la que estamos hablando aquí no tiene que ver con el tema del ascenso o el descenso, sino con el tema de la relación entre el yo y el otro, entre aquello que me define como individuo y todo aquello que no soy yo, aquello que puedo entender como naturaleza que me rodea. El caos implica la abdicación del yo para entregarme a ese mundo de lo natural, mientras que el orden habla del fortalecimiento de esas barreras del yo, de esas barreras de la identidad que me separan de la naturaleza y de su caos. Bueno, resulta que la vida, ese olón, en el cual podemos ubicar la experiencia de la vida y la experiencia de la psique, existe en medio de esas cuatro fuerzas, en medio de esas cuatro tendencias. O sea, el olón está en contacto con el caos y en contacto con el orden. Y su supervivencia depende precisamente de esa danza entre el orden y el caos. De la misma manera que está en contacto con esos temas del descenso y el ascenso, y su evolución o su recorrido dentro de la holoarquía depende del contacto con esa fuerza. O sea, me elevo hacia nuevas complejidades o desciendo hacia estados más simples. Bueno, esos cuatro aspectos los podemos vincular con el nodo norte, sería esta parte del ascenso; el nodo sur sería esta parte del descenso; Lilith natural y Lilith osculatriz representarían este aspecto del caos, y los puntos opuestos representarían el tema del orden. Esos puntos opuestos en la astrología reciben el nombre de Priapo.
O sea, el punto opuesto a Lilith o la zona de la carta opuesta a Lilith recibe el nombre de Priapo. No voy a hablar aquí de Priapo, no voy a extenderme en el tema de Priapo, eventualmente más adelante tocaré el tema de Priapo bastante más adelante, todavía tenemos mucha tela que cortar por el lado de Lilith, pero lo cierto es que podemos entender por lo pronto a Priapo como punto opuesto y complementario de Lilith. Es decir, si Lilith tiene que ver con el caos, Priapo tiene que ver con la estructura. Si Lilith es afín, o sea, si las Lilith lunares son afines a Urano y a Plutón, Priapo sería más bien afín a Saturno. O sea, hay una cierta afinidad entre lo que serían las asociaciones saturnianas y las asociaciones de Priapo desde ese punto de vista de la estructura, del orden, de los límites claros, de lo que sería la visión patriarcal de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el punto opuesto a Lilith, llamado Priapo, y las propias Lilith, representarían estos vectores horizontales del orden y el caos, mientras que el nodo norte representaría el aspecto del ascenso y el nodo sur el aspecto del descenso. Bueno, lo que planteaba Fabiana era la relevancia que podía tener el nodo norte con relación a la expresión de Lilith. Y yo lo que le decía es que efectivamente, o sea, tiene mucho sentido cuando estoy estudiando a Lilith, preguntarme por el nodo. Es decir, si yo estoy estudiando la expresión de Lilith en una carta, parte de la metodología que debería seguir es examinar el nodo lunar en la carta de esa persona. Es algo que tiene todo el sentido del mundo. Y cuando esos dos indicadores de alguna forma entran en diálogo, entran en relación, ya sea por aspectos, ya sea por ubicación dentro de las cartas, eso va a ser, como decía, particularmente interesante, relevante. Pero no debemos olvidar que se trata de dos vectores diferentes. Los nodos lunares tienen que ver con un tema vertical, un tema de movernos dentro de esta dimensión de la holoarquía, o sea, de seguir avanzando dentro de la holoarquía o retroceder dentro de la holoarquía, o sea, de ascenso y descenso, mientras que el tema del orden y el caos no plantea de entrada el tema de ascender o descender, sino el tema de vivir o morir, el tema de la supervivencia, o sea, la supervivencia depende de la relación entre el orden y el caos. No se trata aquí de que el orden sea supervivencia y el caos sea muerte, no. Me refiero a que el tema del orden y el caos, o sea, el tema del ascenso y el descenso es la evolución. El tema del orden y el caos es la supervivencia. Y en el tema del ascenso y el descenso, tampoco podemos llegar a afirmar simple y llanamente que descender es malo y ascender es bueno. A veces puede ser que la conexión con nuestro nodo sur sea un punto importante de lo que nos toca, como, o sea, de las oportunidades de crecimiento total que tenemos dentro de nuestra vida. No se trata de simplificar las cosas en términos de bueno o malo, como decía Kundera con el tema de la levedad y el peso. Pero lo cierto es que los temas o sea, los temas son distinguibles, o sea, independientemente de si queremos ascender o descender, aquí tenemos un tema vertical que podemos entender en términos de evolución o disolución, en términos de movimiento hacia una mayor complejidad o descenso hacia estructuras más simples. En cambio, en este terreno del orden y el caos, lo que está en juego es la viabilidad, lo que está en juego es si vamos a sobrevivir o no. El tema de Lilith y del punto opuesto a Lilith tiene que ver con la supervivencia de nuestra psique. Una supervivencia que es necesaria para que podamos ascender o descender. O sea, para que el Olón se disgregue en partes, o sea, se disgregue en partes constitutivas o se sume a una realidad más compleja, tiene que en primer lugar existir. Mientras que cuando estamos hablando del tema del orden y el caos, el extremo caos nos habla de la entropía en la cual las cosas
se disuelven ya no en elementos constitutivos, sino simplemente en lo que podríamos llamar un vacío, la nada, o sea, esa idea de la nada, del vacío, en el cual nos podemos desintegrar sin que haya un movimiento en lo vertical, y simplemente hay un cese del sentido de identidad, de aquello que podía reconocerse como el borde, como la frontera de ese olón que lo definía a nivel individual. Y del otro lado, del lado del orden, si yo me encierro completamente dentro de esa frontera, entonces pierdo toda posibilidad de contacto con mi entorno y simplemente perezco dentro de esa totalidad en la que me he encerrado. Termino agotándome y convirtiéndome en algo rígido, en algo muerto. Entonces, puedo morir por exceso de orden o puedo morir por exceso de caos, pero definitivamente la vida puedo desarrollarla es como danza entre el caos y orden. Es a través de esa danza constante entre el orden y el caos que la vida puede existir. Ahora, que la vida ascienda hacia mayores niveles de complejidad o se disgregue en niveles más simples, sobre todo en este caso hablando de vida psíquica, que es la que nos interesa, bueno, ese es otro tema, es otra dirección, es otro vector. Eh, o sea, entender que tanto las Lilith como los nodos forman parte de ese mundo de lo sublunar y tienen que ver con estos vectores que definen las tendencias de ese olón psíquico, de ese olón humano, que en la astrología está simbolizado por el sistema Tierra-Luna. O sea, entender que todo eso forma parte de un espacio común es importante y nos lleva a vincularlos, como decía Fabiana. Pero entender que apuntan en direcciones diferentes nos tiene que servir para diferenciarlos y por lo tanto entender que se pueden llegar a manifestar de manera independiente. Es decir, no necesariamente las manifestaciones de Lilith van a estar apoyando o entorpeciendo el ascenso o el descenso del olón. De la misma manera, el ascenso o el descenso no tienen por qué necesariamente contribuir a ese tema del orden o del caos. O sea, puede ocurrir que el caos esté al servicio del descenso o del ascenso, o puede ser que el caos no esté al servicio de ninguna de las dos cosas. Puede ocurrir que el ascenso esté al servicio del orden o del caos, o puede ser que no esté al servicio de ninguna de las dos. Es decir, son vectores independientes, ese es el punto, vectores que están vinculados, pero que no necesariamente van a alinearse o van a establecer un diálogo significativo dentro de una carta. En el caso de Kundera, por ejemplo, en el caso que nos toca, ¿verdad? Este caso de Kundera, usándolo como ejemplo, tenemos que el nodo norte de Kundera está en Tauro. O sea, en principio, un nodo norte en Tauro estaría apoyando el lado del Saturno en Capricornio, es decir, ese lado del peso, y por lo tanto estaría, digamos, como distanciándose de ese tema de las Lilith. Sería, digamos, como la primera interpretación que podríamos estar haciendo por ese lado. Pero no sé hasta qué punto eso realmente tiene sentido, por lo menos para comprender su obra, para comprender su novela. O sea, si pensamos de nuevo en la insoportable levedad del ser, podemos distinguir dos cosas. Podemos distinguir la contradicción no resuelta, porque no se resuelve, la novela no resuelve la contradicción, la novela no responde a la pregunta, ¿es lo leve bueno y lo pesado malo? O será al revés. La novela siembra la duda, pero no resuelve la pregunta, no da una respuesta definitiva, sino que simplemente desarrolla esa tensión que ya vimos que está presente en la psique de Kundera. Pero en la novela hay un desarrollo, hay una evolución, o sea, es una técnica narrativa bien particular la que utiliza Kundera, pero es una técnica narrativa en la cual efectivamente podemos entender que hay un movimiento, que hay
un recorrido donde a lo largo de la novela nos vamos acercando a un final donde hay un desenlace. O sea, ese desenlace es un desenlace abierto, muy cargado de simbolismo, pero es un desenlace. Y en ese desenlace, los dos personajes centrales, eh, Tomás y Tomás y Teresa, los dos personajes centrales, Tomás y Teresa, no cuento la novela porque si me pongo a contar la novela se me extiende este material muchísimo más, y no es la idea. Pero en la novela hay estos dos personajes centrales, Tomás y Teresa, que son una pareja y buena parte de la novela tiene que ver con la relación de ellos dos, con la evolución de la relación de ellos dos, los conflictos que se dan a partir de las infidelidades de Tomás. Hay todo un tema relacionado con la política también, que esa sería otra manera de entender el tema de la levedad y el peso, ¿no? Y allí definitivamente quien gana sería Lilith, o sea, en la crítica política que está implícita dentro de la novela de Kundera. La novela transcurre en la Checoslovaquia comunista y el personaje Tomás es un disidente, bueno, o sea, sí, un disidente, no llega a ser un disidente radical, combatiente, en el sentido, digamos, más, vamos a decir, anarquista o algo por el estilo, pero sí es un disidente político que pierde su condición de médico y su derecho a ejercer como médico por oponerse al régimen comunista o por no, o sea, por no darle un visto bueno al régimen comunista, termina perdiendo su posibilidad de ejercer como médico. Siendo al comienzo de la novela un médico reconocido, con una posición de prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, allí en la posición de Tomás y en la crítica que hay dentro de toda la novela al totalitarismo, y más allá del totalitarismo comunista, a todo lo que serían las formas de dominio político que pueden someter al ser humano. Entonces, o sea, en esa crítica definitivamente hay una simpatía de Kundera por este lado de Lilith natural y Lilith osculatriz en Sagitario, y una visión negativa de este Saturno en Capricornio que representaría el Estado totalitario, el Estado comunista, el Estado de estructura, de límites, etcétera, etcétera. Es decir, menciono esto simplemente para subrayar que no es que en la novela terminamos teniendo una visión de Lilith, las Lilith como algo negativo y Saturno como algo positivo. No es que se invierte el tema, sino que hay una exploración constante, como decía, una indagación constante, un plantearse preguntas constantemente alrededor de ese contrapunto entre lo ligero y lo pesado. Pero como decía, por una parte está en diferentes formas y a través de distintos personajes, ese contrapunto entre lo ligero y lo pesado. Pero por otra parte, también está esa evolución que nos va llevando hacia un desenlace de la novela que termina con ellos dos viviendo en el campo. Tomás y Teresa terminan al final de la novela viviendo en el campo, en contacto con la naturaleza, y allí en contacto con la naturaleza y en un entorno extremadamente más simplificado y sencillo, con esa Praga, o sea, porque ellos vivían en Praga, en algún momento se van fuera de Checoslovaquia a Zurich, pero luego regresan, y entonces ahí se da la última parte de la novela, y lo cierto es que siempre están en un contexto urbano, pero al final terminan estando en un contexto cercano a la naturaleza, que nos remite al tema de Tauro. O sea, y es allí, en ese contexto cercano a la naturaleza, donde pareciera que de alguna forma llegaran a resolverse tensiones que han estado presentes dentro de la relación de pareja de ellos a lo largo de la novela. Y casi al final de la novela se da este diálogo entre Teresa y Tomás, mientras se los leo. Mientras bailaban, le dijo: Tomás, todo lo malo que hay en tu vida ha sido por mi culpa. Yo tengo la culpa de que hayas llegado hasta aquí, tan bajo,
que ya no es posible ir a ninguna otra parte. Tomás dijo, ¿estás loca? ¿De qué bajo hablas? Si nos hubiéramos quedado en Zurich, estarías operando a tus pacientes y tú estarías haciendo fotos. O sea, Teresa tenía este desarrollo por el lado de la fotografía. Es una comparación tonta, dijo Teresa. Para ti tu trabajo lo era todo, mientras que yo puedo hacer cualquier cosa y me da exactamente lo mismo. Yo no perdí nada, tú lo perdiste todo. Teresa, dijo Tomás, ¿no te has dado cuenta de que aquí soy feliz? O sea, la afirmación de Tomás, aquí soy feliz, se refiere a ese espacio de simplificado, de contacto con la naturaleza que podemos asociar al tema Tauro. Eh, Teresa le contesta, tu misión era operar, tu misión era operar. Esa idea de la misión, esa idea del significado, es uno de los temas que están presentes, de la búsqueda de significado, es uno de los temas que están presentes a lo largo de toda la novela y bueno, y de toda la obra de Kundera, esa necesidad de qué es lo que hace que la vida sea significativa. Pero entonces, Tomás le contesta, Teresa, la misión es una idiotez. No tengo ninguna misión. Nadie tiene ninguna misión. Y es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes una misión. Bueno, recordemos acá que la conjunción de Lilith y de Lilith natural y Lilith copulatriz está en Sagitario, que es un signo que podemos decir que está obsesionado con el tema de la búsqueda de significado, con el tema de convertir la vida en una experiencia cargada de significado, en un movimiento hacia algo que me parece que tiene sentido. Esa búsqueda de significado, de sentido, es un rasgo esencial de Sagitario. Si pensamos que Lilith natural y Lilith copulatriz nos hablan de un vacío que queremos llenar, entonces el vacío en Kundera tiene que ver con el vacío de significado, con la necesidad de encontrar significado, con la necesidad de engullir experiencias que se puedan entender al final como significativas, como algo que efectivamente llene esta hambre de significado insaciable que estaría representando esa presencia de Lilith natural y de Lilith copulatriz en Sagitario. Y entonces, cuando al final de la novela, Tomás dice que es feliz allí, en ese entorno simplificado, sencillo, que nos remite a Tauro, y que es feliz allí precisamente porque entiende que no hay misión, que no hay significado, o sea que el ser humano no tiene por qué estar buscando esa, o sea, realizar lo que supuestamente sería aquello que le dé significado a su vida. En esas líneas él está abrazando a Tauro, abrazando este nodo norte en Tauro y dándole la espalda a esta conjunción de Lilith natural y Lilith copulatriz. Esa sería la relación que podríamos entender en ese caso entre Lilith natural, o sea, entre Lilith natural, Lilith copulatriz y el nodo norte. Entonces, hay diálogo, sí, sin duda alguna hay diálogo, pero de ese diálogo entre estos indicadores puede surgir una comprensión mayor de la obra, es decir, tiene sentido pensar que la evolución de la obra, que el movimiento de la obra desemboque en el tema del nodo, y que al desembocar en ese tema del nodo, que está ganado más para el lado saturniano que para el lado de Lilith, termina cargando las tintas precisamente para ese terreno de lo pesado, que no, o sea, en lugar de lo leve, ¿verdad? Que en ese contraste entre lo pesado y lo ligero pareciera que se estuviese decantando hacia ese lado de lo pesado, que en este caso sería el contacto con lo tangible, con lo concreto, con la realidad que encarnamos como seres humanos en este mundo. Porque Tomás, a lo largo de su vida, tiene este problema muy fuerte de infidelidades que de alguna manera hacen que
que no sea capaz de construir o que no haya sido capaz de construir una relación realmente comprometida con Teresa, simplificando mucho la historia. Entonces, efectivamente, en la novela podemos ver los distintos componentes, pero sería un error creer que ese final de la novela está resolviendo esta tensión de la que estábamos hablando antes. Es decir, el final definitivamente se acerca a este nodo norte en Tauro, pero eso no significa que se haya resuelto esta tensión, que sigue siendo el motor de de todo lo que ha ocurrido, y de todo lo que continúa ocurriendo, porque a pesar de que eso es lo que afirma Tomás, eso no significa que sea lo que Teresa vaya a pensar. O sea, al final ese diálogo nos está hablando de lo que Teresa piensa, de lo que Teresa cree, y de lo que Tomás manifiesta. Pero a lo largo de la novela hemos aprendido a desconfiar de estas capas, digamos, visibles, de estas capas superficiales de la realidad, y entender que aquí todavía sigue existiendo una tensión entre lo que puede estar representando Teresa, lo que puede estar representando Tomás, y que parte de lo interesante es la inversión que se ha dado a lo largo de la novela, donde digamos que en un principio Tomás estaba más del lado de las Lilith y Teresa más del lado de Saturno, y al final de la novela se invierten los roles y Teresa está más del lado de las Lilith y Tomás más del lado de Saturno. Es decir, no es que la novela termina con un final feliz en el cual se resuelven las tensiones y se responden todas las preguntas. Es un final abierto, es un final cargado de simbolismo, como decía antes, que definitivamente apunta por una cuestión meramente cronológica en la dirección de Tauro, en la dirección de este nodo norte en Tauro. Y bueno, y sabemos que además ahí está Júpiter, Quirón, Venus, que también tienen mucho que agregar allí. Pero lo cierto es que podemos distinguir el aporte de Lilith y el aporte del nodo dentro de lo que sería el conjunto de la obra, que estén particularmente ligadas, o sea, que la expresión de las Lilith esté ligada de alguna forma a la realización del movimiento en el nodo, o sea, hacia lo que sería la plenitud de la expresión del nodo. Eso sería lo cuestionable. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que el movimiento hacia el nodo parece darle la espalda a la expresión de las Lilith, a pesar de que las Lilith sean protagónicas como parte del motor psíquico, ¿verdad? Como ese motor que mueve la psique de Kundera. Bueno, yo espero que con todo este comentario haya podido contestar lo que me planteaba Fabiana, ¿no? O sea, el parentesco que hay entre los indicadores, la conexión que hay entre los indicadores, pero al mismo tiempo la diferencia que hay entre ellos y la relativa independencia que se puede dar dentro de una carta. Todo lo cual se resume en lo que decía hace un rato, tiene mucho sentido cuando estamos revisando a Lilith, fijarnos en el nodo, pero no por ello significa que el nodo necesariamente nos va a dar la clave o una clave esencial para lo que es la expresión de las Lilith. Eh, lo voy a dejar hasta acá, voy a dejar este material hasta acá. Tenía la idea de tocar otras cosas, pero evidentemente me extendí mucho más de lo que esperaba en este tema. Tenemos una hora 20 minutos. Ya llevamos una hora 20 minutos de grabación. No me da tiempo de abordar ningún otro tema. Eventualmente regresaré sobre esto de la relación entre los nodos lunares y las Lilith lunares. Porque hay tela que cortar por allí todavía, pero también quiero en algún momento regresar sobre Lilith 1181 y terminar
perfilar lo que es el significado de ese indicador. Así que bueno, por uno de los dos lados estaré abordando el próximo material. Ahorita no sé por cuál de ellos. En todo caso, bueno, gracias por estar allí, gracias por las preguntas, los comentarios que puedan dejarme y bueno, será hasta la próxima entrega.